Hola, hoy te hablaré acerca de la Primera Guerra Mundial, las causas que la originaron, personajes que tuvieron un peso importante en el conflicto, además de las consecuencias posteriores. Comenzamos. En el libro Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, escrito por Álvaro Lozano y publicado en España en el año 2011, menciona el contexto que giró en torno al asesinato de Francisco Fernando, acción que desató la guerra. El 28 de junio era un día muy especial para el pueblo serbio. En esa fecha se recordaba la trágica batalla de Kosovo de 1389, en la que el reino serbio había sido derrotado por los turcos, donde se inició un largo dominio otomano. En 1914, esa opresión estaba representada por el Imperio Austrohúngaro. Este fatídico día fue el elegido por el heredero de la Casa de Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando, para realizar la visita a la ciudad de Sarajevo acompañado de su mujer. El asesinato fue interpretado por Gavrilo Princip, militante de un grupo terrorista. Austria-Hungría fue la primera nación en declarar la guerra, y a partir de ahí, la cadena de pactos y alianzas lanzó una reacción en cadena que terminó con una Europa dividida. Sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre potencias europeas. En esencia, la desconfianza entre la militarización informal de la Triple Entente, que era conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, que era conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Después del ya mencionado asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono, Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. El Barón Rojo es el más famoso as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Manfred Albrecht, más conocido como el Barón Rojo, hijo de una familia de la nobleza prusiana, comenzó a la temprana edad de 11 años a formarse militarmente. Mata Hari era el nombre artístico de la bailarina erótica y prostituta holandesa llamada Gertrude Margaret Seel. Su nombre se convirtió en sinónimo de espionaje y fue asesinada por los franceses, acusada de pasar información a tropas alemanas, aunque nunca quedó claro si fue culpable o no de tales actos. Lawrence de Arabia. El nombre real de este personaje fue Thomas Edward Lawrence, nacido en Gales en el año de 1888. Estudió arquitectura y arqueología y se dedicó a viajar y a estudiar numerosos lugares tanto de África como del oeste de Asia, Arabia, y realizó numerosos mapas de las zonas que visitaba, que fueron enormemente útiles durante la guerra entre Gran Bretaña y el Imperio Otomano. Se le asignó un papel de oficial del servicio de inteligencia británico durante la guerra. Entre las consecuencias negativas se encuentran las demográficas. Se calcula que Europa perdió cerca de 10 millones de hombres que habían participado como soldados en la guerra. Por otro lado, se encuentran los 20 millones de inválidos y el gran número de huérfanos que quedaron. Además, añadir las muertes civiles provocadas por las epidemias y la escasez de alimentos. Europa perdió la 10ª parte de su mano de obra. Se invirtió una gran cantidad de riqueza nacional en el transcurso de la guerra. A Gran Bretaña le costó el 32% de su riqueza nacional, a Francia el 30%, Alemania 22%, Italia 26% y para los Estados Unidos el 9%. Las áreas más afectadas se vieron en la industria y la área agrícola, que se redujeron en un 40 y un 30%. Todo esto influye también en la deuda nacional de cada país, que se multiplicaba considerablemente en los países destacados como Francia, Italia o Gran Bretaña. Hablado de cómo quedaron los países, cabe destacar que cayeron los 4 grandes imperios y dieron lugar a repúblicas.
el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Esto hizo que el mapa de Europa cambiase y aparecieran nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Yugoslavia, Checoslavia y Hungría. Además, Alemania perdió Alsacia-Lorena, territorio que pasó a formar parte de Francia. Se dieron grandes avances tecnológicos, ya que como bien se sabe, cuando un país o grupo de personas se encuentra en problemas y sobre todo en una fuerte recesión, salen a flote el interés por sobrevivir y salir de la mala situación por la cual se está pasando. La guerra tuvo su fin el 11 de noviembre de 1918 y el 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar el Tratado de Versalles, en el cual Alemania tuvo obligadamente que aceptar la culpa de la Primera Guerra Mundial, según el artículo 231, que era conocido comúnmente como cláusula de culpabilidad de guerra. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por este video. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por su atención.